que llanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dolo y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Saludos queridos alumnos de sexto de secundaria, promoción 2020-2021. Les acompaña su maestro Iván Tejeda. Continuamos desde esta plataforma compartiendo conocimientos matemáticos con cada uno de ustedes. Las clases a distancia han sido una modalidad que estamos desarrollando por el tiempo de pandemia que nos ha tocado vivir. Sin embargo, hemos hecho un gran esfuerzo para salir adelante y poniendo empeño y dedicación, concluiremos con bien y éxito este año escolar.
En nuestro encuentro anterior se hizo la introducción de las funciones trigonométricas. Analizamos con la gráfica de un triángulo rectángulo los valores de las funciones seno, coseno y tangente para ángulos de 30 y 60 grados y abordamos el concepto de suma y diferencia de ángulos de las funciones trigonométricas seno y coseno. También hicimos análisis de fórmula para la tangente de la suma y la diferencia de dos ángulos. Realizamos ejercicios que involucran estas fórmulas y dejamos algunas asignaciones que contribuirán al desarrollo de tus conocimientos. Hoy continuaremos esta unidad repasando las fórmulas del ángulo doble y realizando ejercicios relacionados a ellas, tanto del seno como el coseno y la tangente. Para esta clase vas a necesitar lápiz, lapicero, cuaderno, cuadernillo de trabajo y tu calculadora. Vamos a trabajar. Seguimos adelante en nuestro recorrido por la trigonometría. Estamos trabajando las razones trigonométricas del seno, coseno y tangente de la suma de dos ángulos. Desarrollamos y demostramos las fórmulas del doble de un ángulo y el día de hoy realizaremos ejercicios relacionados a esto. Conoceremos también las funciones recíprocas al seno, coseno y tangente y algunas de sus características. Y haremos un estudio de los denominados triángulos notables. Bien chicos, vamos a resolver ahora ejercicios que tienen que ver con el ángulo doble de las razones trigonométricas, tanto para el seno, coseno y tangente. Tenemos aquí nuestras fórmulas que vamos a utilizar en los ejercicios de hoy. Para el seno de 2 alfa, o el doble de un ángulo, va a ser igual a 2 multiplicado por el seno de alfa por el coseno de alfa. Estas fórmulas las demostramos en la clase anterior. Para el coseno de 2 alfa o el doble de un ángulo, tenemos que es igual al coseno al cuadrado de alfa menos el seno al cuadrado de alfa. Y para la tangente de 2 alfa, decimos que es igual al doble de la tangente de alfa o a 2 multiplicado por la tangente de alfa sobre 1 menos la tangente al cuadrado de alfa. El ejercicio que tenemos para iniciar dice: sea un ángulo de 30 grados o alfa igual a 30 grados, hallar las razones del seno, coseno y tangente del ángulo doble. Entonces vamos a comenzar con la primera fórmula, que es el seno de 2 alfa. Y decimos que el seno de 2 por 30 grados, que es el ángulo que se nos está dando, sería 2 por 30, va a ser igual a 2, como dice nuestra fórmula, multiplicado por el seno de alfa, en este caso 30 grados. Eso multiplicado también por el coseno de 30 grados. Sustituimos ahora estos valores de seno de 30 y coseno de 30 por los valores que tenemos en nuestra tabla de ángulos notables, la que hicimos en clases anteriores. Entonces decimos que el seno de 2 por 30 grados va a ser igual a 2 multiplicado por el seno de 30 grados, que es igual a 1/2, multiplicado por la raíz cuadrada de 3 sobre 2, que es el coseno de 30 grados. Resolvemos ahora diciendo que el seno de 2 multiplicado por 30 grados va a ser igual, multiplicamos estos tres números, el 2 lo convertimos en una fracción con el 1 debajo como denominador y multiplicamos 2 por 1 por raíz de 3. Eso nos va a dar 2 raíz de 3, dividido entre 1 por 2 es 2, 2 por 2 es 4. Aquí podemos simplificar, mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2. Entonces, podemos decir para finalizar que el seno de 2 por 30 sería 60 grados, va a ser igual
a la raíz cuadrada de 3 queda en el numerador, sobre 2 en el denominador, y este resultado del seno de 60 grados es el mismo que tenemos en nuestra tabla de ángulos notables. Vamos a resolver en este momento el coseno del doble de un ángulo y tenemos el mismo valor que en el ejercicio anterior, alfa igual a 30 grados. Es decir, que vamos a expresar ahora el coseno del doble de 30 grados y esto va a ser igual, como dice nuestra fórmula, al coseno al cuadrado. ¿De quién? De 30 grados menos el seno al cuadrado también de 30 grados. Sustituimos ahora y decimos que el coseno del doble de 30 grados va a ser igual, coseno de 30 es igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2, pero está al cuadrado el coseno, entonces nuestra cantidad la elevamos al cuadrado, menos seno al cuadrado de 30, que es 1/2, y también la elevamos al cuadrado. Resolvemos diciendo que el coseno de 2 por 30 grados va a ser igual, resolver esta expresión con exponente 2, para el numerador, como las operaciones inversas, potencia y raíz, cancelamos la raíz del numerador y nos queda 3 en el numerador, y el 2 del exponente con el denominador, si multiplicamos 2 por 2 y nos da 4. Menos, resolvemos aquí, 1 por 1 es 1, y 2 por 2 también es 4. Esto es igual a una resta de fracciones con igual denominador, va a ser igual al mismo denominador 4, y en el numerador restamos los numeradores, 3 menos 1, 2. Simplificamos mitad de 2, 1, mitad de 4, 2, y decimos entonces que el coseno de 2 por 30 es 60 grados, va a ser igual a 1/2, y el coseno de 60 grados como 1/2 es tal cual el valor que tenemos también en nuestra tabla de ángulos notables. Para trabajar ahora en base a nuestra fórmula de la tangente del doble de un ángulo, vamos a decir con nuestro mismo alfa igual a 30 grados que la tangente de 2 por 30 grados va a ser igual, y colocamos nuestra fórmula diciendo 2 por la tangente de 30 grados, que es el ángulo alfa que tenemos, sobre 1 menos la tangente al cuadrado de 30 grados. Decimos entonces que la tangente de 2 por 30 grados va a ser igual a 2 multiplicado por la tangente de 30 grados, que es raíz cuadrada de 3 sobre 3. En el denominador vamos a tener 1 menos raíz de 3 sobre 3 elevado al cuadrado. Este cuadrado con esta raíz se cancelan y va a quedar 3 en el numerador, y multiplicando el denominador 3 por 3 nos va a dar 9. Decimos entonces que esto es igual y resolvemos en el numerador. 2 queda sobre 1, sería entonces 2 por raíz de 3, sería 2 raíz de 3 en el numerador del numerador, y el 1 que está debajo del 2 que no se marca multiplicado por 3 es 3 sobre, y en el denominador tenemos 1 menos raíz de 3 al cuadrado, nos queda 3 porque se cancela la raíz con el exponente, y debajo 3 por 3 nos va a dar 9. Resolvemos 1 menos 3 noveno, lo vamos a hacer aquí. Decimos 1 sobre 1 menos 3 noveno. El 3 noveno también podemos simplificarlo y decir tercera 1, tercera 3. Sería entonces 1 sobre 1 menos 1/3. Ese 1/3 nos va a dar como resultado entonces 3 en el denominador, 1 por 3 es 3, menos 1 por 1 es 1, y eso será igual a 2/3. Entonces decimos aquí que la tangente de 2 por 30 grados va a ser igual, en el numerador tenemos 2 raíz de 3 sobre 3, dividido todo entre 2/3. Entonces,
decimos que la tangente y multiplicamos 2 por 30 para llegar al resultado final, es 60 grados. Va a ser igual, este denominador lo podemos cancelar con este denominador y nos quedaría en el numerador 2 raíz de 3 sobre 2 y podemos simplificar 2 con este 2 y nos quedaría solamente raíz cuadrada de 3, que también es el valor que tenemos para la tangente de 60 grados en nuestra tabla de ángulos notables. Para trabajar los ejercicios que haremos a continuación, debemos recordar los principales triángulos notables. Es necesario tener presente el valor de los ángulos y de los catetos. Tenemos 3 triángulos rectángulos y de izquierda a derecha detallaremos el primero, que tiene como lados 4, 3 para los catetos y 5 para la hipotenusa, y señalados internamente ángulos de 37 y 53 grados. Para el del centro tenemos raíz de 3 en la base, 2 en la hipotenusa y 1 en el cateto vertical, y ángulos de 30 y 60 grados. Para el tercer triángulo tenemos base y cateto vertical, medidas de 1, hipotenusa, raíz de 2 y ángulos internos de 45 grados. Luego de esta explicación de los triángulos trigonométricos o triángulos notables, vamos a resolver un ejercicio ya no con los datos de nuestra tabla de ángulos notables, sino con los lados o la medida de los lados que tenemos en este triángulo que vamos a utilizar. Nos piden hallar el seno de 74 grados. También puede expresarse como el seno para el ángulo doble de 2 multiplicado por 37 grados. 2 por 37, 74. Esto es igual a 2, según dice nuestra fórmula, del seno del doble de un ángulo, multiplicado por el seno de 37 grados, multiplicado a su vez por el coseno de 37 grados. Vamos entonces a ubicarnos en nuestro triángulo rectángulo y trabajando con el ángulo de 37 grados, que es el que estamos utilizando, nos fijamos que el cateto opuesto es el del lado 3, el cateto adyacente es el del lado 4 y la hipotenusa mide 5. Entonces decimos que el seno de 2 por 37 grados va a ser igual a 2 multiplicado por el seno de 37, sería la relación cateto opuesto sobre hipotenusa. Sería entonces 3 sobre 5 o 3 quintos. Multiplicado también por el coseno de 37, que es la relación entre el lado adyacente, que es 4, y la hipotenusa, que es 5. Entonces vamos a decir multiplicado por 4 quintos. El seno de 2 por 37 grados va a ser igual. Dividimos el 2 entre 1, multiplicamos todos los numeradores y decimos 2 por 3, 6, 6 por 4 es 24, dividido entre 1 por 5 es 5, 5 por 5 es 25. Expresamos esto como el doble de un ángulo y decimos seno de 74 grados es igual a 24 sobre 25 y es nuestro resultado final para nuestro triángulo y nuestro ángulo de 37 grados. A continuación trabajaremos un ejercicio que para resolverlo debemos conocer las razones recíprocas del seno, coseno y tangente. Cosecante de alfa se define como la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Es el recíproco del seno. Cosecante de alfa es igual a 1 sobre seno de alfa, que es igual a la hipotenusa sobre cateto opuesto. Secante de alfa se define como la razón entre la hipotenusa y el cateto contiguo o cateto adyacente. Secante de alfa es igual a 1 sobre coseno de alfa igual a hipotenusa sobre cateto contiguo o cateto adyacente. Entonces, la secante de alfa
es el recíproco del coseno. Cotangente de alfa se define como la razón entre el cateto contiguo o cateto adyacente y el cateto opuesto. Es el recíproco de la tangente. Cotangente de alfa es igual a 1 sobre la tangente de alfa, que es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. En este caso, se nos pide hallar la secante de 120 grados. Esto lo vamos a expresar como el doble de un ángulo y vamos a decir que esto es igual a la secante de 2 por 60 grados. Pero debemos también recordar que la secante es la función inversa o la función recíproca del coseno. Entonces podemos decir también que el coseno de 120 grados es igual al coseno de 2 por 60 grados. Vamos a trabajar en base al coseno y luego vamos a expresar esto de la manera recíproca, es decir, como el coseno de 120 grados es igual a 1 sobre la secante de 120 grados. Trabajemos entonces con nuestra fórmula del coseno y decimos que el coseno del doble de un ángulo, en este caso 2 por 60 grados, 2 por 60 grados, va a ser igual al coseno al cuadrado de 60, que es nuestro ángulo alfa, menos el seno al cuadrado también de 60 grados. El coseno de 2 por 60 grados va a ser igual y vamos a trabajar en base a este triángulo rectángulo que hemos hecho acá. Uno de nuestros triángulos rectángulos notables. Para el ángulo de 60, el coseno, que es lo primero que vamos a hacer, sería al lado adyacente sobre la hipotenusa. Entonces sería 1 sobre 2 elevado al cuadrado, menos el seno de 60 sería cateto opuesto, raíz de 3, sobre 2, que es la hipotenusa, es la relación raíz cuadrada de 3, sobre 2, también elevado al cuadrado. Decimos que el coseno de 2 por 60 grados va a ser igual, elevamos esta fracción al cuadrado y decimos que es 1 sobre 4, multiplicando ambos elementos por el mismo, menos raíz de 3 al cuadrado es 3, dividido entre 2 por 2, 4. Tenemos una resta de fracciones con el mismo denominador. Vamos a tener entonces 1 menos 3 será menos 2 sobre el mismo denominador 4. Tenemos que simplificar y decimos que mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2. Entonces eso va a ser igual a menos 1 medio. Este resultado menos 1 medio es el coseno del doble de 60 o coseno de 120 grados. Ese menos 1 medio lo vamos a sustituir en esta igualdad y vamos a poner en vez de coseno de 120, que es el resultado que obtuvimos, vamos a colocar menos 1 medio y decimos entonces menos 1 medio es igual a este miembro completo, sería 1 sobre la secante de 120 grados. Vamos ahora a llevar esta secante de 120 grados al primer miembro, estaría multiplicando con menos 1 y diríamos menos 1 por la secante de 120 grados igual, y ese 2 del denominador lo traemos al numerador multiplicando por 1, diríamos entonces 1 multiplicado por 2. Resolviendo esta parte decimos menos secante de 120 grados, queda todo igual, solamente cambia el signo a negativo, igual a 1 por 2, 2. Multiplicamos toda la igualdad por menos 1 para cambiar los signos y decimos entonces que la secante de 120 grados es igual a menos 2, cambiando el signo de este lado, y es el resultado final
para la secante de 120 grados que se nos pide en el ejercicio. Luego de los ejercicios que hemos realizado el día de hoy, tenemos una asignación para ti. Solo tienes que comunicarte con tu maestro guía para que confirmes que lo que has aprendido está bien. Fíjate en el triángulo que tenemos el día de hoy. Un triángulo dividido en dos partes y nos pide que hallemos el valor de x, es decir, vamos a hallar la medida del cateto adyacente para el ángulo alfa. Si te fijas también, el ángulo alfa o el ángulo A está dividido en dos partes. Vas a plantear primero con la fórmula de la tangente y vas a decir que la tangente de alfa, fijándonos en el triángulo pequeño ABC, la tangente de alfa va a ser igual a 4, que es el cateto opuesto, sobre X, que es el lado adyacente. Y vas a plantear también que la tangente de 2 alfa, es decir, del doble del ángulo, sería este ángulo completo. Entonces vas a sumar estos dos lados, sería 6 más 4. La tangente de 2 alfa sería 6 más 4, 10, sobre X. Con este planteamiento vas a trabajar y esta fórmula del doble del ángulo para la tangente, vas a plantear todo el ejercicio y luego vas a sustituir en la fórmula o en la expresión tangente de alfa igual a 4 sobre X para que encuentres el resultado del cateto adyacente al ángulo alfa. Bien chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. Hemos trabajado una cantidad considerable de ejercicios que tienen que ver con el cálculo del ángulo doble para el seno, el coseno y la tangente. También vimos las características de los triángulos notables y las razones recíprocas. En nuestro próximo encuentro veremos las fórmulas del ángulo mitad y haremos las demostraciones de ellas. También trabajaremos ejercicios relacionados a este tema. Puedes seguir ampliando tus conocimientos relacionados a las razones trigonométricas y las fórmulas que se relacionan con ellas. Continúa interactuando con tus compañeros y tu maestro guía. Comparte tus anotaciones, resolución de ejercicios y pregunta todas tus inquietudes, ya que el trabajo en equipo divide el esfuerzo y multiplica los resultados. Hasta nuestro próximo encuentro.